Celebración de fe, encuentro de amor, el hombre y Dios, Dios y el hombre. ¿Dónde se da este encuentro? Presentamos Misterio de Fe. Escúchanos y conoce más sobre las expresiones de nuestra fe creída y celebrada en la liturgia. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Queridos hermanos, sean bienvenidos a una transmisión más a través de este su canal, Misterio de Fe, en el cual estamos desarrollando temáticas de tipo litúrgico. Les invitamos a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si aún no lo han hecho. También les invitamos a conocer nuestros otros dos canales, Creo Señor, Yo Creo, donde encontrará pues un rico material de tipo apologético, y también nuestro canal Santo Debo Ser, donde estamos desarrollando catequesis de corte espiritual para que ustedes pues vayan formándose también en ese campo y vivan mejor su vida de fe, su vida cristiana. De igual manera, les invitamos a darse una vuelta por Facebook a nuestra comunidad, a nuestra página, @WalterFajardo20. Los enlaces a estos canales y a nuestra página los encuentra siempre en la descripción de cada video. Vamos pues a comenzar nuestra sesión de hoy poniéndonos en la presencia de nuestro buen Dios. Digamos juntos, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios nuestro, te bendecimos, te adoramos, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias, porque nos permite, Señor, reunirnos una vez más para continuar desarrollando nuestra catequesis formativa. Te pedimos, Señor, que la gracia de tu Santo Espíritu nos ilumine siempre, nos dé las luces necesarias para poder discernir de forma adecuada los contenidos que aquí se nos comparten. Que todo cuanto aprendamos, Señor, sea de utilidad para nuestra vida cristiana y para la comunidad a la cual nosotros pertenecemos. Te pedimos, Señor, que los ruegos de tu Santísima Madre, la siempre Virgen María, de los santos y de los ángeles, nos alcancen de ti las gracias necesarias para nuestra salvación eterna, y que podamos en todo cuanto hacemos, Señor, agradarte, que todo te tenga a ti como su fuente y tienda hacia ti como a su único fin. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Ave Maria Purissima, sine labе concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a comenzar. Para ello recordamos un poco el tema del cual venimos hablando, que es la orientación de la oración cristiana en dirección al oriente y las problemáticas actuales que se presentan respecto a este tema en particular. Veníamos hablando, después de haber visto en los capítulos introductorios los cambios que efectuó la comunidad cristiana primitiva en sus estructuras de adoración, en sus estructuras de culto, en sus templos, respecto a las sinagogas judías, sobre esta orientación, sobre todo, hacia el este, hacia el sol que nace, hacia Cristo, sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas, y todo lo que implica esta orientación de la oración cristiana en esa dirección. Hablamos un poco también del desarrollo estructural
de estos espacios de cultos y vimos cómo los primeros grandes lugares de culto cristiano fueron antiguos templos paganos, cedidos después de la persecución, cuando se proclamó la Pax Constantiniana con el Edicto de Milán en 313, como estos lugares, estos templos paganos, sobre todo las basílicas imperiales, fueron cedidas a los cristianos para que ahí se pudiesen congregar y que el culto, el sentido del culto que ya se vivía en las Domus Ecclesiae, en las catacumbas y en los lugares donde se podían reunir los cristianos para sus oficios, pues como ahora en estos nuevos espacios se adaptó para poder siempre cumplir las funciones propias del espacio de reunión. Hablamos sobre el ábside, hablamos ya sobre la estructura en forma de crucero, ya hablamos un poco sobre el trono que tenían evangelios en los antiguos templos, hablamos también de cómo la estructura de la basílica primitiva del apóstol San Pedro influyó luego en la construcción de otros templos de Roma, y que aunque la estructura estaba orientada hacia occidente y no a oriente por la topografía del lugar, sin embargo, el momento de la anáfora, el momento de la invocación del Espíritu Santo en epíclesis y la recitación de toda la plegaria, el sacerdote y el pueblo estaban siempre en dirección al este, a pesar de que el templo estaba orientado al occidente. Y cómo a partir de esta estructura de la Basílica de San Pedro, luego en la época moderna se toma pie de esa estructura para así impulsar la estructura de los templos nuevos que empiezan a nacer post Concilio Vaticano II y a la reestructuración de los edificios que existían con anterioridad al concilio, de forma tal que siguiendo la estructura de la Basílica de San Pedro, pues también se pide que se separe el altar de la pared, ¿verdad? Que se separe el altar para que así se permita al sacerdote ubicarse de forma tal de que a la hora de la anáfora quede de frente al pueblo, viéndose de cara al pueblo, y todos estos cambios que fueron introducidos sobre todo por un malentender la Eucaristía, de forma tal que ese entendimiento de la Eucaristía se quisiera hacer enmarcar en la mentalidad de una comida moderna, y estábamos haciendo esta crítica, ¿no? ¿Cómo entender la Eucaristía en forma de que yo esté aquí sentado en una mesa y esté presidiendo y todos nos veamos las caras? El entender la Eucaristía en base a ese concepto de una comida moderna desfigura el verdadero sentido de lo que es la Eucaristía, y que incluso este sentido de comida no es el mismo sentido de comida en el pueblo de Israel, donde la mesa donde se sentaban para la comida tenía una forma como de un omega o de una U, y se sentaban al lado convexo de la mesa, y explicábamos pues que realmente ni siquiera es el sentido de la comida judía lo que daba el sentido propio a la Eucaristía cristiana, sino el sentido pascual y ritual de la cena, o del contexto de la cena en que Jesús celebra la Pascua con los judíos, ¿verdad? La última cena donde instituye el sacerdocio ministerial y donde instituye el sacramento de la Eucaristía. Entonces, de eso estábamos hablando para ir entendiendo también todas estas contraposiciones que nosotros nos encontramos hoy en día entre unos conceptos y otros, entre unas situaciones y otras, y en base a eso continuaremos desarrollando pues la catequesis de hoy, que siempre versa sobre la obra del cardenal Joseph Ratzinger, futuro Papa Benedicto XVI, Introducción al Espíritu de la Liturgia, y donde estamos hablando sobre este tema de la orientación de la oración cristiana. La nueva estructura del conjunto arquitectónico no puede deducirse sin más de la comida.
como pretenden en estos tiempos modernos hacer algunos liturgistas y de un sentido de comida moderna. No, no puede partir de ahí, sino que se hallaba determinada por el contexto del templo y la sinagoga. El templo, el sacrificio; la sinagoga, la exposición doctrinal de la palabra de Dios. Entonces, lo que realmente determina el conjunto arquitectónico de nuestros templos es la palabra y el sacramento de la Eucaristía en cuanto tal, y las dimensiones cósmicas e históricas que se encierran en este sacramento, dimensiones que hemos venido desarrollando a lo largo de este curso. Se expresa precisamente en la forma de la estructura litúrgica de la primitiva iglesia, propia de las cristiandades semíticas. Ahí en eso, en esas dimensiones, en esas estructuras de la liturgia de la iglesia primitiva, es que va a tener sentido las estructuras posteriores que se desarrollaron en la iglesia. Pero cuando yo desligo el sentido que le daban a la liturgia y al lugar del culto la iglesia primitiva y lo quiero trasladar ahora ese sentido a una mentalidad moderna y a una concepción desvirtuada de la Eucaristía, también entonces las estructuras de los templos encuentran en esa apreciación, en ese sentido desvirtuado de la Eucaristía, también un sentido desvirtuado de la propia estructura. Eso es lo que está pasando. Entonces, el lugar de culto en cuanto a estructura como tal se está cada vez más desvinculando del sentido real de la liturgia cristiana que venía siendo desarrollado desde la época primitiva. Eso es lo que está aconteciendo hoy en día con estos constantes cambios que están habiendo en nuestra liturgia y con estas constantes innovaciones que se están suscitando. Por eso les decía, cosas tan extrañas como en parroquias donde la sede al centro, el ambón a un lado y el altar al otro lado, la estructura está cambiada, que el altar al centro y que todos en círculos alrededor del altar, y todo este tipo de estructuras raras, de estructuras anómalas, que no se corresponden realmente con lo que era el sentido de la liturgia cristiana primitiva. Templos que estamos viendo ahora, que se están construyendo con estos aires de volver a la época primitiva, pero desvirtuando este sentido primitivo de la liturgia. Entonces estamos viendo ya templos como los que promueve mucho el camino neocatecumenal, con la estructura octagonal de los templos y el altar al centro y el ambón entre el altar y la sede, y que todo el pueblo alrededor de la mesa, casi como que estuviéramos haciendo un rito tribal, cosa que no era así, porque en la comunidad primitiva no se sentaban todos así reunidos en torno a la mesa, y no, todos tenían un lugar, sí, lo que alcanzaban en la mesa, en la parte convexa. Ya después, cuando esto se fue superando, pues todo esto mismo se fue orientando dentro de la vida litúrgica de la iglesia a Cristo, hacia el oriente, todo este desarrollo de la mentalidad sobre el ver hacia el oriente todo, hacia el Cristo que vendrá, el Cristo que nace de lo alto, que vino en la carne, pero que vendrá de nuevo en la gloria. Ya hablamos de todo ese desarrollo a lo largo de estas distintas catequesis. Obviamente, ello resulta fundamental también para Roma, ¿no? Para Roma también es importante la estructura litúrgica de la iglesia primitiva. A propósito de este asunto, continúa desarrollando su idea el cardenal Ratzinger, vuelvo a citar a Bouillet, este autor, este teólogo que hemos mencionado, dice: nunca y en ningún sitio antes, es decir, con anterioridad al siglo XVI, se hallan vestigios de la cuestión sobre si el sacerdote tenía que celebrar de cara o de espaldas al pueblo. Esto no era lo fundamental. Este autor, este teólogo que he mencionado aquí, el cardenal, pues tiene su obra, Liturgia y Arquitectura, y va a tocar estos puntos y dice, no, antes del siglo XVI, ¿qué pasó en el siglo XVI? Recordemos la famosa reforma protestante, que de reforma no tiene nada, más bien es una deforma de la fe, una deformación de la fe. Reformar no reformó un pelo,
La gran reforma real en la iglesia la efectúan siempre los santos. Y en ese tiempo histórico de la iglesia, la gran reforma la impulsó el Concilio de Trento. Aquí las cosas yo las digo claro y le caigan bien a quien le caigan bien y a quien le caigan mal, pues no me importa, pero las cosas hay que decirlas. En el siglo XVI estuvo la Reforma luterana, ¿no? Y Martín Lutero, que tenía ideas totalmente contrarias al catolicismo, ideas que trataba de exponer justificándolas desde su comprensión teológica de las cosas y que atacaban al papado, que atacaban a la iglesia, pues estas ideas también entraron en la cuestión litúrgica. Y es precisamente a Martín Lutero a que se le atribuyen estas famosas frases donde él decía: destruyan el santo sacrificio de la misa y destruiréis la iglesia católica. Esta iglesia en relación con el papado y esta concepción de la misa en cuanto al sacrificio de Cristo. Porque Martín Lutero también promovió la misa y una defensa de la misa, pero una misa en su concepción luterana de ella, donde era una reunión de la asamblea, una reunión de la iglesia donde Cristo se hacía presente espiritualmente, donde se daba en el pan y en el vino a través de la empanación, porque Martín Lutero, a pesar de su montón de herejías, pues sí creía en la presencia real de Cristo en el pan y en el vino, pero únicamente en el contexto celebrativo. Es decir, que en esa doctrina de la empanación, para Martín Lutero, Jesús ya no está presente en la reserva eucarística que se guarda en el sagrario, ya no estaría presente, no hay necesidad de sagrario en las iglesias luteranas, porque solo está presente cuando la comunidad está reunida. Entonces no hay un verdadero cambio, no hay una transustanciación del pan y el vino en cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo, sino una empanación donde Cristo se hace presente en el pan sin dejar de ser pan, pero que terminada la celebración, si sobró algo de pan, ahí ya no está Cristo, ya no está Cristo. Pero bueno, esa es otra catequesis. Y esta mentalidad de Martín Lutero respecto a la misa, él atacaba el santo sacrificio y hablaba a veces como que el sacrificio de la misa era en la iglesia católica casi un rito pagano por todas estas dimensiones ceremoniales con las que estaba adornado el misterio de la Eucaristía que celebramos acá. Entonces, él introduce también este cambio, es el primero en introducir ya en esta época ese cambio donde, según su exposición doctrinal, lo necesario ya no es que el sacerdote y el pueblo estén de cara a Dios, viendo a Dios, sino que como la presencia de Jesús es espiritual en medio de la asamblea reunida, donde 2 o 3 estén reunidos, esto yo, entonces ahora el centro está en la comunidad. Entonces el sacerdote y la comunidad deben simbolizar y significar este encuentro de los hermanos que se unen para orar. Entonces él es el promotor de este cambio dentro de las iglesias luteranas, este cambio dentro de la celebración de la misa, el voltearse hacia el pueblo. Entonces esta idea es protestante, para que ustedes lo tengan en cuenta. Y ya cuando estudiemos lo del Concilio Vaticano II, nos daremos cuenta cómo estas ideas protestantes, junto con otro montón de ideas protestantes, hallaron lugar en la reforma litúrgica de la Iglesia y por ende es después del Concilio Vaticano II que comienzan a darse estas celebraciones de cara al pueblo. Y Pablo VI, el Papa Pablo VI, este beato Papa, fue el primero de los pontífices en celebrar la misa de cara al pueblo, ya después del Concilio Vaticano II. Entonces, vamos a ir viendo cómo estos cambios se van suscitando y cómo estas ideas protestantes han encontrado lugar en nuestra iglesia, desgraciadamente. Y digo desgraciadamente porque estamos viendo, y aquí lo vamos a hablar ahorita, cómo también en este voltearse al pueblo también se cambia el sentido. Se cambia el sentido de lo que se está celebrando, porque el centro se pone en el encuentro entre el sacerdote y el pueblo, en el encuentro comunitario, en verse las caras. Como que tan linda cara tuvieran los curas y nosotros que vamos a ser curas, Dios primero. Entonces, no se trata de eso, queridos hermanos. Continúo aquí desarrollando la idea. Entonces, ya están viendo que desde Martín Lutero para acá es cuando se viene discutiendo sobre esto, que de cara al pueblo, de cara a Dios, de espalda al pueblo, de espalda. Ellos introducen esta idea. Martín Lutero. Entonces, a esta idea de que si era de cara a Dios o de cara al pueblo,
no se le dio el más mínimo interés, ni se le concedió atención alguna, porque la iglesia en su sentido celebrativo ya tenía clara su orientación y cuál era el porqué, el motivo del voltearse hacia el este, hacia el oriente, hacia donde nace el sol. Ya lo tenían claro. Entonces esto nunca fue motivo de discusiones en algún concilio, en algún sínodo. No, no, no. Sin embargo, ya después del Vaticano II, pues se vieron estos cambios. El profesor Cyril Boyel ha advertido, este es un teólogo católico francés, ya que murió en 1982. Este teólogo ha advertido, si se puso el acento sobre algo, fue sobre la costumbre de que el sacerdote recitara la anáfora y las demás plegarias vuelto hacia el oriente. En eso sí se puso siempre énfasis. Siempre la enseñanza de la iglesia estuvo en la formación de los sacerdotes insistiendo en eso, que las plegarias, que las oraciones fueran vueltos hacia el oriente. Incluso en estos tiempos posconciliares, si nosotros nos vamos a los documentos del Concilio Vaticano II, aquí tengo siempre a mano los documentos del concilio, tanto en español como en latín. Si nosotros nos vamos a eso, siempre que se habla del documento litúrgico, se deja entender que el sacerdote siempre está diciendo estas oraciones de cara a Dios. Por eso muchas rúbricas van a indicar, y ahora el sacerdote vuelto hacia el pueblo, porque se supone que está en esos momentos viendo hacia Dios. Aún en el concilio, a pesar de esta reforma, la pretensión fue siempre que esta idea central, esta práctica tradicional de la iglesia se mantuviera, que la oración fuese dicha de cara a Dios. Fue con posterioridad al concilio, en esta malinterpretación de los documentos del concilio, en este impulso malévolo de algunos teólogos y de algunos liturgistas con mentalidades modernistas, los que hicieron que el sacerdote se situara totalmente sentado aquí detrás del altar y de frente al pueblo. Pero aún en los albores del concilio, la idea era esa, que el sacerdote pudiera recitar la anáfora y las oraciones vuelto hacia Dios. Entonces, aunque al sacerdote ya no se le pedía celebrar toda la misa de cara a Dios, como se hacía con la misa tridentina y se sigue haciendo, ¿verdad? Cada vez que el sacerdote va a hacer la misa, empieza parado frente al altar y todas las oraciones ahí en el altar, la lectura en el altar, el evangelio en el altar, todo en el altar. Ya se permitía ahora que el sacerdote tuviese otro lugar ahí en la sede, en el altar, y desde ahí dirigir ciertos momentos de la liturgia. Pues nunca se quiso quitar esta tradición y este significado profundo de la orientación de la anáfora y de ese momento central de la Eucaristía, siempre hacia Dios, orientado hacia Dios. Esto no se quiso quitar. Incluso cuando la iglesia dejaba libre albedrío de cada sacerdote la potestad de situarse de cara al pueblo cuando se hallaba ante el altar, no debemos olvidar que no solo el sacerdote se volvía hacia el este, sino que este movimiento era seguido por todo el pueblo. Es decir, es una acción de la comunidad cristiana, es una acción de la comunidad creyente, volverse hacia Dios, porque tiene un sentido de la comunidad cristiana que peregrina hacia Dios, que va en camino hacia la patria celeste, que está caminando hacia ese Dios que le sale al encuentro para rescatarle. Tiene un sentido profundo para la comunidad cristiana. En la edad moderna, este marco oracional que determinaba tanto la construcción de los templos como la acción litúrgica fue desde luego olvidado o incluso quedó borrado totalmente de la conciencia. Y es que con posterioridad al concilio entró una actitud, una posición totalmente de aversión a todo lo que era preconciliar, aversión a la vestidura sagrada. Entonces cambiemos el tipo de vestidura, y si estábamos usando pianeta,
¿Qué es esa casulla con forma de guitarra? Pues ahora queremos gótica, volviendo a la casulla gótica. Y que si antes habían un montón de altares en la iglesia, desbaratemos esos altares y dejemos uno solo. Que si antes esto, ahora ya no. Si antes la misa era en latín, apurémonos, borremos el latín de la mentalidad del pueblo, que solo esté la lengua vernácula, la lengua de cada pueblo. Y empezó todo este ataque, al punto tal que se miraba incluso como prohibida decir la misa tridentina, cuando realmente nunca el concilio ni abolió ni prohibió la misa tridentina, sino pues cítenme el número aquí de la Constitución, de la Constitución o de los decretos o de cualquier otro tipo de documento ahí del concilio que diga: queda abolida, derogada totalmente, abolida la misa tridentina, prohibido celebrar. Nunca. Y esto lo aclara Benedicto XVI con su motu propio, Summorum Pontificum. Ahí aclara, esto no fue así. Sin embargo, en esos tiempos muy posteriores al concilio, el ambiente en la iglesia fue ese: prohibir la misa tridentina, atacar a los que la quisieran seguir celebrando, atacar a los sacerdotes que usaran sotana, atacar al latín. Y fue una cosa muy terrible que se dio, queridos hermanos, y esto no podemos taparnos los ojos y decir: no ocurrió, yo soy sordo a esto, no lo quiero oír, no me interesa. No podemos hacer eso. Si somos realmente fieles a la verdad, tenemos que profesar también la verdad histórica de los hechos acontecidos. Y para ello hay que ver con los ojos bien abiertos esta situación. Solo desde aquí, desde esa mentalidad, ¿verdad? Desde esa mentalidad terrible, donde se ataca y se pretende borrar de la conciencia este sentido oracional de la comunidad, puede explicarse que se etiquetara la postura del sacerdote como de cara a la pared o de espalda al pueblo, cosa que llegó a reputarse como absurda y como absolutamente inaceptable. Esas fueron las ideas que estaban ahí en los años muy posteriores, o mejor dicho, los años posteriores e inmediatos al concilio. Cuando se empieza a atacar la misa tridentina y las posturas del sacerdote en esta misa, pues empezaron a surgir estas ideas que aún hoy se escuchan entre algunos fieles. No, es que el sacerdote, ay, qué horrible, a mí no me gusta que el padre celebre de espalda al pueblo, dándole la espalda al pueblo. Es que esa frase es absurda, es ignorante. Expresarse de esa manera solo puede escucharse esas palabras de una persona ignorante. Ignorante en la fe, ignorante en la historia, ignorante en liturgia, ignorante en estos acontecimientos. Entonces, las personas que atacaron aférrimamente la misa tridentina, la misa católica, ¿verdad? La misa católica en cuanto a sus tradiciones y sus ritos, porque la misa actual, sí, claro que es católica, claro que es la misa católica celebrada por un sacerdote católico, pero despojado de su sentido católico de muchas cosas que antes sí estaban. ¿Ah? Esto no lo digo como una melancolía del pasado, no, ahí lo vamos a ir entendiendo a medida que avancemos. Entonces, solo en estas personas que atacaban la misa es que se oían estas palabras. De cara a la pared, el sacerdote viendo a la pared, un muro ahí, sacerdote viendo un muro, sacerdote dándole la espalda al pueblo. Entonces, lógicamente, para esta gente, esa postura del sacerdote hacia el oriente era una postura absurda, era una postura absolutamente inaceptable. Solo partiendo de esos supuestos puede explicarse que la comida, una comida representada en una imagen que pertenece a la modernidad, la comida donde nos vemos de cara a cara a todos, se convirtiera en idea normativa para la celebración de los cristianos. Solo ahí tiene lugar que esto haya sido posible. Solo en una mentalidad donde la postura del sacerdote hacia el oriente es absurda, tiene sentido que se viva ahora la misa de cara al pueblo en el sentido de un contexto de una comida moderna donde todos nos vemos las caras. Solo ahí tiene lugar esta práctica actual de la liturgia. Solo ahí. Miren que son críticas que hace el cardenal Ratzinger. Después no me vengan aquí a mí a decir: es usted el que lo está diciendo. No, yo comulgo con las doctrinas, con las ideas, con el pensamiento del cardenal Ratzinger expuesto en este libro. Pero las propone él.
un hombre que llegó a ser el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y que luego se convirtió en el pontífice de la Santa Iglesia Católica. Entonces, no es cualquier pensamiento, no es cualquier proposición, no es cualquier crítica, no es cualquier observación a que se plasma acá. En verdad, con ellos se introdujo una actitud clerical. Y miren qué interesante, esto a mí me da risa. Me causa gracia. Porque la gente que ataca toda esta hermosura de la misa tridentina, del uso de la sotana, del bonete, del latín, ataca a las personas que tienen estas preferencias, estos gustos, este amor por la sagrada tradición y la liturgia, y las atacan de ser clericalistas, que el cura por andar sotana es clericalista. Discúlpenme. Si todos los curas que fueron a misionar a la África, a la India, todos estos lugares, se embarraban de lodo, de tierra, se rompían la sotana predicando el evangelio. Nunca la sotana ha sido impedimento para predicar el evangelio. Nunca. Atestigua hasta el martirio el uso de la sotana, nuestra fidelidad a Jesucristo, como el mártir de la sotana, Rolando Rivi, el beato, que prefirió morir antes de quitarse su sotana, antes que quitarse su sotana. Nos atacan de clericalistas. Nos atacan de ser clericalistas, cuando todo, antes del concilio, en estas prácticas que son atacadas hoy en día, estaba centrado en Cristo, la mirada en Cristo. No, al contrario, dice el cardenal Ratzinger, con esta nueva modalidad en la forma de celebrar y en la manera en que se está concibiendo la Eucaristía como una comida moderna, ahí sí surge el clericalismo. Ahí sí, y aquí va a dar su razón, cosa que nunca antes había tenido lugar, dice el cardenal Ratzinger. Ahora el sacerdote, el presidente, término que también provino de las iglesias protestantes, el que preside la celebración, porque el sacerdote en nuestra mentalidad católica no era el que preside, el sacerdote es el ministro que actúa en persona Christi, in persona Christi, es Cristo mismo, no es simplemente el que preside la oración. Para los protestantes sí, toda la asamblea, todos son igual. El sacerdote es uno más de la asamblea, no tiene ningún poder extraordinario, ningún poder especial, sino que es un delegado de la asamblea que le representa y por eso es el que preside. Uno entre igual está presidiendo, está dirigiendo, pero es uno más del montón, por así decirlo, disculpen la expresión. Término que usamos también en la política, el presidente, el que preside a la nación. Pues ese término protestante, de esa idea y de esa concepción protestante de iglesia, también entró en la iglesia católica y hoy decimos, padre, ¿va a presidir usted la Eucaristía? Hablamos de estos términos. Bueno, ahora el sacerdote, el que preside, nombre que se prefiere ahora para él, se convierte en el punto de relación con la comunidad. Aquí sí hay un clericalismo. Aquí sí el clérigo es el que importa, es el centro, él es el punto de relación con la comunidad, ya no es Cristo. Antes Cristo era el centro, antes Dios era el centro, antes su palabra era el centro. Ahora el centro es el sacerdote, el showman que hace de la liturgia lo que quiere y se le da la gana. Terrible, terrible. Todo depende de él, continúa el cardenal Ratzinger, todo depende del cura, se le debe ver a él. Se ha de tomar parte en su acción, se ha de responder a las fórmulas que pronuncia, su creatividad soporta el conjunto de toda la celebración. Ahí sí hay un clericalismo, dice el cardenal Ratzinger, porque ahora no, el clérigo no se somete a la iglesia, no se somete a las normas, no sigue lo que la iglesia pide. Ahora cada cura hace de la liturgia lo que quiere y hace y deshace. Y el problema lo viven los fieles, porque un cura hoy hace una cosa, llega otro cura cuando lo cambia el obispo y viene y hace otra cosa y la comunidad nunca termina de cuajarse, porque siempre tiene que adaptarse al gusto y antojo del nuevo cura que le toca. Porque el cura es el centro, porque el cura es el que manda, ya no es Cristo. Antes llegara el padre P, llegara el padre X, llegara el padre Q, celebraban toda la misma misa, el centro era siempre Cristo, predicaban siempre a Cristo, todo era Cristo. Y la comunidad no sufría en base a estos cambios continuos, no de curas,
sino de concepciones de la liturgia y concepciones de la iglesia que traen los distintos curas. ¿O me van a decir ustedes que es mentira esto que estoy diciendo? Si yo vivo escuchando estas quejas de nuestro pueblo santo, es que el padre que estaba antes nos enseñó esto y ahora el padre que vino nos pidió esto y ahora nos está cambiando lo que el otro padre nos enseñó, y entonces hay un choque en la parroquia, hay un choque entre los fieles y el cura, un choque en la mentalidad, en la concepción de la iglesia, porque lo que este enseñó que estaba mal, este viene y enseña que está bien, porque lo que ahora este enseñó que estaba bien, ahora este dice que está mal. Claro que hay un clericalismo hoy en día, y un clericalismo terrible, solapado si ustedes lo quieren, pero existente, real y terrible. Real y terrible. Es comprensible que repentinamente comience a desearse reducir ahora ese papel artificial del sacerdote. Lógico, también lo que después del concilio se armó todo este alboroto, donde el cura ahora es el verdadero centro, y todo depende de él. Ahora que se le ha dado todo este lugar, se le busca disminuir la carga que se le ha dado para que el papel, el protagonismo esté repartido entre el pueblo y la asamblea, y el protagonismo ya no lo tiene Dios. Ahora aquí quieren lucirse los del coro, quieren lucirse los de la pastoral litúrgica, quieren lucirse los lectores, quieren lucirse la pastoral, y están peleando. Es que el padre lo quiere hacer todo, nosotros queremos hacer esto y que el padre nos deje hacer lo otro, y empieza todo un pleito de poder por protagonismo. Ver quién sale más, quién realza más. Qué terrible dolor de cabeza para el pueblo. Una tal reducción de funciones y de protagonismo encuentran su cauce en las más diversas actividades compartidas y en la centralidad creativa de grupos a los que se confía la preparación de la liturgia. Aquí está la crítica de Cardenal Ratzinger, lo está diciendo él. Ahí encuentra ahora este cauce de este deseo de quitarle protagonismo al cura. Ahora lo queremos hacer todos nosotros, lo queremos hacer también nosotros, y ya vemos que el pueblo, es que yo sé cantar, entonces el pregón que le toca cantarlo al sacerdote, ahora no, también que lo pueda cantar cualquiera del coro, un cantor idóneo. Entonces ahora que el fiel haga la parte que también le corresponde al cura. Es que al cura le toca presidir en las oraciones cristianas la bendición de los sacramentales, la bendición de esto, la bendición del otro. Bueno, que los laicos también lo hagan para que no todo lo haga el cura. Entonces en el bendicional ponemos ahí que si es un ministro ordenado, con las manos extendidas; si es un ministro que no es ordenado, un laico, pues con las manos juntas, y que esto también lo hagan los laicos, y entonces está el pleito ahí, y ya la gente está perdiendo el sentido de la sacralidad. Si lo que hace el cura lo puede hacer cualquiera, ¿cuál es el sentido del cura? Si cualquiera puede manosear al Santísimo Sacramento, si igual que el cura da el cuerpo de Cristo para alimentar a su pueblo encargado a él, lo puede dar la ministra y el ministro y el no sé quién, y cualquiera puede manosear al Santísimo, entonces ¿cuál es el sentido que solo el cura lo haga? Y por eso vemos personas que son delegados de la palabra o ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión y van a celebrar la palabra y ya se toman el lugar del cura. Se visten con el alba y casi que se ponen la estola. Hay países donde estos ministros se ponen la estola invertida, es decir, que en vez de caer hacia acá, cae hacia atrás, y ya están utilizando hasta ornamentos clericales para hacer estas celebraciones, y toman oraciones que son propias del sacerdote y las dicen ellos también. Esto está pasando, es un caos. Es un caos. Tales grupos quieren antes que nada realizarse a sí mismos, critica el Santo Papa. Quieren antes que nada realizarse a sí mismos. Dios está cada vez menos presente a los ojos de los fieles. Menos presente. Cada vez se vuelve más importante lo que hacen los hombres que se encuentran para la liturgia y no están dispuestos a someterse a un esquema previo. Nadie está dispuesto. Miren, señores del coro, tienen que cantar lo que la iglesia manda, estos cantos litúrgicos. Si viene un canto, tiene que enmarcarse en estos cánones que deben seguirse. Ah, no. ¿Por qué lo vamos a hacer así? Nosotros somos los que cantamos, nosotros somos jóvenes, tenemos que innovar, tenemos que modernizarnos, metamos batería, metamos guitarra eléctrica y estos cantos que aunque no sean litúrgicos, pero se oyen bonitos. Y hasta estos cantos protestantes que se oyen muy bonitos, pues aquí encuentran causa. Cada quien está haciendo lo que quiere de la iglesia, con la iglesia y en la iglesia. Y lo peor es que los que deberían velar porque esto no ocurra son los primeros en permitirlo.
la costumbre de que el sacerdote esté siempre vuelto hacia el pueblo va haciendo de la comunidad un círculo cerrado. Yo los veo, ellos me ven. La comunidad me mira, yo los miro a ellos. Se convierte en un círculo cerrado en la mirada. La centralidad está en el encuentro entre las personas. Ya no en el encuentro de las personas con Dios y entre ellas mismas, sino en el encuentro entre las personas solitas y que ahí Dios se mete en medio, como un agregado, como un añadido. Tomando en consideración su forma, la comunidad ya no se ve impulsada hacia adelante o hacia arriba, como cuando estaban orientadas hacia el este, sino que se encierran en sí mismas. La mirada comunitaria hacia el este no tenía nada que ver con una celebración de cara a la pared, ni tampoco significaba que el sacerdote diera la espalda al pueblo. No, nada de esto. No se otorgaba tanta importancia al sacerdote en la liturgia antes del Concilio Vaticano II. No era una liturgia clericalista como hoy sucede. Lo mismo que en la sinagoga se miraba a Jerusalén, así ahora se dirigía la vista hacia el Señor. Se trataba, como uno de los padres de la Constitución sobre la liturgia del Vaticano II, ¿verdad? Jungmann expresó, se trataba de orientación coincidente del sacerdote y el pueblo que tienen la conciencia de hallarse en camino hacia el Señor. Lo que les estoy diciendo que aún en la misma Constitución sobre la liturgia, sobre la reforma de la liturgia del Vaticano II, siempre se tiene en cuenta esta orientación hacia el este y esa necesidad, y aquí lo expresa uno de los padres de esa Constitución sobre la liturgia, la orientación coincidente entre el sacerdote y el pueblo hacia Dios, hacia el oriente, tienen conciencia de hallarse en camino hacia el Señor. Eso es lo que se quería significar y se quiere siempre significar. No se encierran en un círculo si se miran uno al otro, sino que se sienten como el pueblo peregrino de Dios hacia el oriente, hacia el Cristo que nos sale al encuentro. Cuando se tiene la mirada tanto del sacerdote como del pueblo hacia el oriente, se supera esta comunidad cerrada y se acrecienta esta conciencia de ser pueblo peregrino de Dios que va hacia el Cristo que sale al encuentro. Pero ahora vienen aquí las cuestionantes que se hace el cardenal. Pero no resulta todo esto una ensoñación romántica del pasado. Ay, este hermano, qué necio con eso al oriente. Ya vive en el tiempo pasado, eso ya pasó, ya quedó atrás. Esta gente que no supere, esta gente tradicionalista que no supere estas cosas. ¿Por qué el Papa se hace esa pregunta? ¿Puede decirnos algo la forma primigenia de la oración? ¿O no nos queda más remedio que buscar y encontrar una forma oracional apropiada a nuestro tiempo? Naturalmente que no se puede pretender volver a repetir sin más lo que ya pasó. No se trata de eso, de querer encerrarse en una tradición petrificada. No. Recuerden que la tradición es siempre viva. Por eso el Papa Benedicto XVI, el que escribió esta obra, siendo cardenal, nos ha hablado de hermenéutica de la continuidad, no de ruptura entre lo uno y lo otro, que es lo que se pretendió hacer por parte de algunos teólogos y autores litúrgicos en los tiempos inmediatos al Concilio Vaticano II. Cada época de la historia ha de dar con lo esencial y expresarlo de una manera nueva. Lo esencial, como hemos visto, existen múltiples ritos, 24 ritos en la iglesia, y en cada uno de ellos se encierra y manifiesta lo esencial, con lo propio añadido de cada cultura, de cada rito y de cada época. Es pues importante descubrir lo que sigue siendo esencial a través de las manifestaciones cambiantes. Sería seguramente equivocado rechazar en bloque las nuevas estructuras litúrgicas de nuestro siglo, cosa que tampoco pretendemos hacer aquí. No se trata de decir, bueno, todo lo posterior al Concilio Vaticano II está mal, malísimo, grave, despreciable. No se trata de eso. Ni siquiera estamos pretendiendo decir eso en lo más mínimo. Estamos objetando sobre lo que hay que objetar, criticando lo que hay que criticar, pero también hay que alabar lo que hay que alabar. Eso nosotros no lo vamos a callar.
Estuvo bien acercar el altar al pueblo. Excelente. Sí. Había muchas ocasiones en que había altares demasiado lejos, hasta allá al fondo, y después del fondo venía el presbiterio, y después aquí el lugar de la nave donde estaba el pueblo, y ahí hasta el fondo se hacía la misa, y aquí el pueblo observando nada más. No, estuvo bien que el altar se acercara al pueblo, que sintiera más cerca la participación del pueblo en el sacrificio de Cristo. Claro, eso estuvo muy bien, dice el Papa. Estuvo bien. De todas formas, es conveniente tener en cuenta que en las catedrales se podía hacer una cosa así sin necesidad de improvisar el altar, como hay ahora en otras catedrales que tienen hasta 2 altares ahí, uno cerca del otro casi, y el celebrante queda en medio entre el altar anterior y el altar nuevo. No, ya que muchos de estos altares de las catedrales, como vimos, se encontraban en el crucero del templo, justo en el lugar de paso entre el presbiterio y la nave. También fue muy importante separar el lugar de la liturgia de la palabra del sitio en que se ofrece el sacrificio eucarístico. Esto también fue un cambio digno de alabar y que lo está alabando aquí el cardenal Ratzinger. Antes, como les he mencionado, el sacerdote celebraba en el altar y ahí a la derecha se leía la epístola, y a la izquierda se proclamaba el evangelio, siempre sobre el mismo altar y en el mismo misal, yo lo guardé, bueno, pero aquí tengo otro misal como ejemplo, en el mismo misal se incluía tanto la epístola como el evangelio. Ahora el misal solo trae las oraciones de eucología propia de cada misa, ¿no? Las oraciones, las bendiciones, etcétera, pero las lecturas existen en un libro separado. El evangeliario tiene el evangelio, los leccionarios tienen en sus distintos formatos y ediciones, pues las lecturas propias para cada ciclo A, B y C, y las lecturas del ferial, ¿verdad? Dividido en 2 años, el año par y el impar. Esto fue positivo. El nacimiento del leccionario fue positivo. Se enriqueció la liturgia de la palabra con una fuerte cantidad de lecturas bíblicas que antes no estaban tan presentes en la misa tridentina. Entonces fue positivo que tuviésemos el altar de la palabra, el ambón, y el altar eucarístico, el altar donde se celebra la misa. Es un cambio muy positivo, eso está muy bien. Entonces, no todo cambio es malo. Aquí no estamos atacando todos los cambios por atacar, y no. Estamos criticando lo criticable, repito. Y es que en el espacio de la liturgia de la palabra se debe dar un diálogo. Ahí tiene pleno sentido el dirigirse al pueblo que escucha, que en los salmos elabora lo escuchado, que lo hace suyo y que lo transforma en oración. Por eso ahí sí, es lógico y muy bueno, muy positivo, que se haga la proclamación de la palabra desde el ambón. Dios le habla al pueblo, lo hacemos ahí sí, de cara al pueblo, de cara al pueblo. Pero el sacrificio de la misa es el sacrificio del Hijo que se ofrece al Padre, y por eso de cara a Dios. La mirada está puesta en el Padre. Sigue también siendo esencial que la comunidad se vuelva hacia el oriente durante la recitación de la anáfora. Esto lo dice hoy como esencial. Hoy en nuestro tiempo sigue siendo esencial, dice el cardenal, que durante la plegaria eucarística el sacerdote se dirija hacia Dios, de cara a Dios. Por eso el cardenal Sara, por ejemplo, impulsó no hace mucho que las misas de Adviento, el tiempo de Adviento se hiciera de cara a Dios, de cara a ese Dios al que la iglesia espera su venida, su segunda venida, Jesucristo nuestro Señor. Entonces él promueve que esto se haga. ¿Cuánto no atacaron al cardenal Sara por haber promovido esta iniciativa? Una iniciativa que tiene su razón de ser muy fuerte y necesaria. Atacan. ¿Quiénes? Los mismos que han atacado siempre este tipo de cosas. Los ignorantes. Solo así los puedo tachar de ignorantes. Aquí no se trata de algo accidental, simplemente voltearse a ver a Dios, sino sustancial, el por qué lo hacemos. La mirada al sacerdote no es lo esencial. Que yo tenga que ver al cura y lo que el cura está haciendo, eso no es lo importante en la misa, sino la mirada común de toda la asamblea dirigida hacia el Señor. No se trata de instaurar un diálogo, sino de una adoración compartida de la marcha hacia lo que está por venir. El círculo cerrado no se corresponde con la esencia del evento litúrgico que la iglesia celebra. El círculo cerrado no. El ademán de partida, lo que
el ademán de partida lo que pone de manifiesto, ese voltearse hacia Dios, lo que pone de manifiesto, es un gesto de movimiento comunitario del sacerdote como pastor que va delante del rebaño guiando a su pueblo hacia Dios, hacia un lugar determinado, la patria celeste, la Jerusalén del cielo. Contra estos puntos de vista, que ya el cardenal había expuesto hace tiempo en otras obras, en otros momentos, se han presentado muchas objeciones porque decía estas cosas el cardenal. Así como le objetaron al cardenal Sara lo que pidió, lo que impulsó. Aquí Hosling, que es también un autor, es alemán, es un autor también variado de temas litúrgicos, va a presentar sus argumentaciones. Esta se sustanciaría en decir que estas ideas que estamos desarrollando aquí, que presenta el cardenal, son concepciones románticas de la antigüedad y que por ende se nutren de una equivocada nostalgia. Eso es con lo que atacaba este autor al cardenal Ratzinger. Sería llamativo, según él, que yo hablara solo de los primeros tiempos del cristianismo, saltándome la centuria siguiente. Sí, que hablemos del cristianismo primitivo, pero todo lo que hubo entre el cristianismo primitivo y el Concilio Vaticano II como que no existió. Eso es lo que pretenden autores así como estos, quedarse en aquel romanticismo de la Domum Ecclesiae, pero no saltar, no seguir, mejor dicho, este devenir histórico y este proceso necesario en la evolución de la liturgia de nuestra iglesia. Esta objeción, procedente de un conocedor de la ciencia litúrgica, llama la atención, dice el cardenal. En efecto, para mí la problemática de una gran parte de la ciencia litúrgica moderna, oigan cuál es la problemática que ve el cardenal, estriba en el hecho de que atiende solo a lo más antiguo como normativo del culto, olvidando totalmente lo que se ha desarrollado después desde el medioevo a Trento. Ese es el problema. Y en esa concepción antigua es que tiene lugar, por ejemplo, estas reformas a los templos y todo que hace el camino neocatecumenal o la liturgia del mismo camino neocatecumenal. ¡Bravo! Eso sí se aplaude, eso lo queremos imitar y en muchas iglesias que se hagan las cosas así. Pero se saltan toda la riqueza del desarrollo litúrgico del medioevo a nuestro tiempo. Qué terrible, a Trento y a nuestro tiempo. Por esta vía se llega a dudosas reconstrucciones de la antigüedad, a normas cambiantes, y con ello a propuestas siempre nuevas de forma que en definitiva nada consiguen sino acabar con la liturgia ya establecida y viviente. Eso es lo que logra este montón de cambios que se están promoviendo, que se desligan de este desarrollo litúrgico y que solo quieren apuntar al cristianismo primitivo. Frente a ello es importante y hasta necesario tener en cuenta que la antigüedad en cuanto tal no es una medida normativa por sí misma. Solo porque se hizo ya en el siglo II o III, no es una medida normativa tal cual. No. Y que lo que ha ido dando de sí la historia no puede ser automáticamente infravalorado. Bueno, esto sí se hizo, pero ¿por qué se cambió en tal momento? ¿Cuál fue la razón histórica? ¿Hubo continuidad? ¿No hubo continuidad? ¿Hubo ruptura? Todo esto la iglesia lo analiza. Y en aquellos cambios que se suscitaron en las distintas épocas había continuidad, no ruptura. Después del Concilio Vaticano II, con todo este cambio de medido que quisieron hacer algunos liturgistas, lo que se estaba presentando y lo que se ha presentado es ruptura en ciertos puntos. Puede que en ello haya un desarrollo vivo en el que la semilla de lo originario germina, madura y fructifica en ese desarrollo histórico de la liturgia. Tendremos que volver enseguida sobre esta idea. En nuestro caso, como ya se ha demostrado, no estamos ante una fuga romántica hacia la antigüedad. No es eso lo que pretende el cardenal con estas observaciones, sino ante el redescubrimiento de lo esencial. Si esto se hizo, ¿por qué se hacía? Y cómo hoy tiene sentido y valor también. En ello la liturgia cristiana manifiesta su dirección permanente. Hosling da por supuesto que no puede intentarse reintroducir el volverse hacia el este por donde nace el sol. No, dice este autor, este liturgista, no. Eso de volverse hacia el oriente, eso ya es locura, eso ya no se puede meter, ya lo superamos, ya lo estábamos promoviendo. No hay que volverlo a meter.
Y dice el cardenal, ¿esto es realmente así? ¿Es imposible volverse al oriente en nuestro tiempo? ¿No nos interesa hoy ya el cosmos? ¿Tenemos que resignarnos a no poder ser salvados y a quedar atrapados en nuestro propio círculo? ¿No resulta hoy importante entregarnos a la plegaria en unión de la creación? ¿No es en nuestros días indispensable reconocer que hemos de otorgar espacio a la dimensión del futuro, de la esperanza de la segunda venida del Señor? ¿No tendremos que estar atentos a reconocer como algo vivo la dinámica que nos involucra ya en la nueva creación como forma de la liturgia? Es una pregunta que se hace en base a lo que el cardenal ha desarrollado acá y respondiendo a estas objeciones de Häusling. Otra objeción sería que no es preciso volverse al este, ni a la cruz, que es símbolo del este, recuerden. Y esto porque cuando el sacerdote y los fieles se miran, pueden ya reconocer la imagen de Dios los unos en los otros. ¿Para qué vamos a ver hacia Dios, hacia la cruz, si yo puedo ver a Dios en mi hermano, que es imagen de Dios, creado a imagen y semejanza de Dios? Es un argumento que presenta, responde el cardenal. De aquí se deduciría que la verdadera forma de la oración estriba en estar envueltos los unos en otros, vueltos los unos a los otros. Me resulta difícil creer que el conocido autor de este argumento lo tome en serio. Y es que no se ve tan fácilmente la imagen de Dios en los demás hombres, dice el cardenal Ratzinger. A este autor que dice, no, es que ya viéndonos de cara a cara, ahí estamos viendo a Dios. No, dice el cardenal, no se ve tan fácil la imagen de Dios en los demás hombres. La imagen de Dios presente en el hombre no es algo que se pueda fotografiar, algo de lo que se puede hacer tomas con aparatos fotorreproductores, ¿verdad? Que yo estoy viendo la imagen de Dios en esta persona, qué bonito se mira Dios en la fulana o en el fulano, foto, fotito, selfie. No es así. Se puede ver, claro que sí, seguro, pero solo con la nueva mirada de la fe. Se puede ver si se es capaz de reconocer en un ser humano su bondad, su honestidad, su interior veracidad, su humildad, su amor, aspectos que lo asemejan a Dios. Vayan a leer el catecismo de la iglesia. ¿Qué significa ser imagen y semejanza de Dios? En el catecismo, que no es que yo en mi apariencia, mi cuerpo tengo ya la imagen y semejanza de Dios. No. ¿Qué significa, según el catecismo, ser imagen y semejanza de Dios? Para entender la respuesta que está dando aquí el cardenal. Sí. Pero justamente a fin de que esto ocurra, hay que aprender a mirar de nuevo. Y ese mirar de nuevo únicamente nos lo da la Eucaristía. Para eso está la Eucaristía, para aprender a ver de nuevo. Nuestra vista, por eso, debe estar siempre hacia la Eucaristía, tanto la del sacerdote como la del pueblo. Ver, fijar su mirada en Cristo para que el sacerdote pueda reconocer en verdad la imagen y semejanza de Dios en sus hermanos y que los hermanos de la comunidad puedan reconocer, viendo a Dios en la Eucaristía, también la imagen y semejanza de Dios en el sacerdote. Y aquí viene una última objeción. Tiene mayor importancia una objeción de tipo práctico. Vamos a las objeciones ya no teóricas, sino las de tipo práctico, el orden de la praxis. Entonces, si es necesario volver nuestra mirada al este, tenemos que reconstruir todos nuestros edificios de culto, todos, sobre todo estas nuevas iglesias, entonces hay que destruirlas y volverlas a hacer. Eso tampoco se oye muy lógico. No hay nada tan pernicioso para la liturgia como el continuo cambio. Estar siempre cambiando, lo que decía, viene un cura y cambia una cosa, viene otro cura y dice otra cosa. No. Aun cuando parezca tratarse de una auténtica renovación, no es sano para la liturgia ese continuo cambio. Veo una salida a esta pregunta de que si es necesario reconstruir nuestros lugares de culto en la sugerencia de Erich Peterson. Este es un teólogo alemán y también arqueólogo cristiano. Dice que la dirección hacia el este se halla vinculada, como ya ha expuesto el cardenal en esta obra, con la señal del Hijo del Hombre. ¿Cuál es esa señal? La cruz, hemos dicho. Con la cruz, la cual anuncia el regreso del Señor. Por eso, el Oriente se ligó en época muy temprana a la cruz. Ya hablamos de eso, ¿verdad? Que para simbolizar el Oriente se ponía ahí la cruz y el sentido de por qué las cruz presidían también los templos y estaban en el ábside de los templos.
Donde el volverse directamente al este resulte imposible para la comunidad, puede servir la cruz, porque es el significado interior del este. Si aquí es imposible reconstruir la iglesia o cambiar la orientación del altar hacia el este, en muchas es posible, aún hoy. De hecho, un obispo en una diócesis de Estados Unidos le dio a todos los párrocos un periodo, no recuerdo si fue de 3 o de 5 años, para que volvieran el Santísimo al centro del altar, del presbiterio, y también que se pudiera celebrar la misa de cara a Dios. Entonces es posible en muchos templos, pero ahí donde fuera imposible modificar esta estructura, donde fuera imposible, puede servir la cruz, porque este es el significado interior del este. La cruz debería estar erigida en medio del altar, de modo que se convierte en el punto en el que la mirada del sacerdote y la asamblea orante se dan cita. Miren qué importante lo que está diciendo aquí el cardenal, y que lo vamos a desglosar cuando veamos ya los elementos del altar, el altar como la mesa donde se celebra el sacrificio. Que la cruz esté siempre en el centro, y él, cuando se convirtió en papa, impulsó esto. Y en todas las misas que el cardenal Ratzinger como Papa Benedicto XVI celebraba, estaba siempre la cruz al centro en el altar, como debían estar, para que ahí confluyan la mirada del sacerdote y la asamblea. Deberíamos mostrarnos así, abiertos al antiguo clamor oracional que se hallaba en el principio de la celebración eucarística. Conversia Dominum, volveos al Señor. Miraríamos todos a aquel cuya muerte ha rasgado el velo del templo, a aquel que está de pie ante el Padre y nos abraza, a aquel que hace de nosotros un templo viviente. Entre los verdaderos absurdos de los últimos decenios, dice el cardenal, me permito contar el colocar la cruz a un lado para facilitar que se vea el sacerdote, como se hacen en muchas parroquias, que ya ni siquiera la cruz está atrás. No, ya no. La han quitado, y si ponen algún signo de la cruz, es ahí al ladito del altar, porque estorba, no deja ver al Padre, no deja ver lo que hace el Padre. Esa cruz al centro hay que quitarla. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Yo por lo menos lo he escuchado muchas veces. ¿Cuántas iglesias como catedrales, por ejemplo, que deberían tener este signo presente siempre en su altar, la cruz al centro del altar? Disculpen la expresión, vuelan, lanzan la cruz al lado, como quitándola, como que estorba en el altar la cruz. Es un absurdo, dice aquí el cardenal. Entre los verdaderos absurdos de los últimos decenios, me permito contar el colocar la cruz a un lado para facilitar que se vea el sacerdote. Y se pregunta, ¿molesta la cruz durante la celebración de la Eucaristía? ¿Es el sacerdote más importante que el Señor? Habría que corregir este error tan pronto como fuera posible, pide el cardenal. Y el Papa también, con su ejemplo, lo pidió, lo enseñó. Y qué tercos, soberbios y necios hemos sido en no obedecer al romano pontífice. Y ello es factible, este cambio, el solo hecho de poner la cruz del altar, es factible, sin emprender alguna obra de modificación arquitectónica, sin cambiarle nada a la estructura del templo. Este solo cambio ya ayuda a orientar la vista hacia el este, hacia el Señor, hacia Cristo, porque el oriente y la cruz se identifican. El Señor es el punto de referencia central. Él es el sol naciente de la historia. Así puede llegar a nosotros la pasión vivida en la cruz, la que hace presente al que padeció en ella, cuyo costado fue traspasado por nosotros, del cual brotando sangre y agua nacieron la Eucaristía y el bautismo. Esta es también la cruz de la victoria, pues en ella se expresa el pensamiento del retorno de Cristo y atrae así la mirada. Y es que no hay más que un solo Señor, Jesucristo, ayer, hoy y en la eternidad. Hebreos 13:8. Esta es la propuesta que hace el Papa. Volver la mirada al oriente. No se puede cambiar la estructura del templo. Volvamos la mirada al oriente con el signo de la cruz en el altar. Así de fácil la solución. Y a veces ni siquiera esto que pidió el cardenal en su momento, insistió con su ejemplo el Papa Benedicto XVI también en su momento, ni siquiera esto han querido obedecer los sacerdotes e incluso los obispos. ¿Dónde está la humildad de los servidores de Cristo en la iglesia y su comunidad? Bueno, se la dejo el interrogante a ustedes y a su conciencia. Vamos pues a
a terminar esta sesión, invitándoles a suscribirse a este canal, Misterio de Fe. Si aún no lo han hecho, pues háganlo. Y también a visitar nuestros otros dos canales, Santo Debo Ser, Creo Señor Yo Creo, y darle like a nuestra página en Facebook, @WalterFajardo20. Muy bien, abrimos ahora los micrófonos para poder darles a ustedes lugar de que se expresen sus dudas, sus interrogantes sobre el tema, nos compartan algún testimonio sobre esto, porque yo sé que hay varios de los que están aquí participando incluso por Zoom, tienen testimonios para decir sobre esto. Entonces los escucho. No sé, hermana Naivi, si está por ahí, si ya hay comentarios en YouTube o hay comentarios en Zoom, si por favor les da lectura. Sí, aquí en Hermana Zoom, Naivi, ¿está por ahí? Marcos. Sí, aquí estoy. Desde aquí, desde Zoom, Marcos pregunta, ¿cuál sería la pregunta idónea para el celebrante? Yo he utilizado esa pregunta. ¿Usted va a presidir? Más que la pregunta, pues usted va a presidir, pues él es el que celebra la Eucaristía, es una celebración, oficiar el santo sacrificio. Usted va a oficiar el santo sacrificio de la misa, porque él es el que oficia en la persona de Cristo ese sacrificio, ¿verdad? El que realiza, ¿verdad? Usted va a realizar el santo sacrificio de la misa. Son palabras más adecuadas en el contexto de la doctrina católica sobre lo que celebramos en el sacramento de la Eucaristía. Pues presidir el término, aunque ya ha encontrado lugar incluso en documentos oficiales donde aparece, ¿verdad?, el término presidir, pues el origen de este término es protestante. Yo aquí ya les vengo a decir todas estas cosas, ustedes las pueden investigar, las pueden profundizar, las pueden indagar por su parte, pero aquí yo les voy dando las pautas para que ustedes lo puedan hacer. Entonces sí, oficiar el santo sacrificio, realizar el santo sacrificio de la misa. Bien. Gracias, hermano Marcos. No sé si hay alguna otra duda. También él mismo pregunta, si el sacerdote es in persona Christi, ¿sería como estar viendo a Cristo? Por lo tanto, ¿habría necesidad de que se voltease? El sacerdote actúa in persona Christi y como Cristo tal cual está ofreciendo el sacrificio al Padre. Por eso la escritura, el misal en el desarrollo de la anáfora dice, y levantando los ojos hacia ti, Padre, el sacerdote vuelto hacia el oriente es Cristo que mira hacia el cielo también, porque recuerden, el oriente es símbolo de la Jerusalén celestial, ahí donde está el trono de Dios. Por eso dice la anáfora, y levantando los ojos hacia ti, Padre, hacia el Padre que está en los cielos, dijo tal, y continúa ahí la anáfora. Si está actuando en la persona de Cristo, sí tenemos que escuchar a Cristo en sus palabras, y sí tenemos que ver a Cristo en él. Pero en el momento de la anáfora, Cristo ofrece el sacrificio al Padre y por eso dirige la mirada hacia el Padre. Por eso no está el problema en que el sacerdote se siente en una sede, que pueda estar al lado, que en algunos momentos de la misa esté de cara a Dios, como ya vimos en la liturgia de la palabra, perfectamente lo puede hacer, a la hora de la homilía perfectamente lo puede hacer, pero en esos momentos en que la oración va dirigida hacia el Padre, lo recomendable sería siempre ese girar la mirada hacia Dios, girar la mirada hacia el Padre. Entonces, es lo que te puedo decir, Marcos. Muchas gracias. No sé si hay algún otro comentario por ahí. Son todos los comentarios hasta ahora. ¿En YouTube tampoco hay alguno? No, en YouTube todavía no. Muy bien. De los que están acá conectados en Zoom, ¿alguien que quiera comentar algo respecto a esto? Yo quiero comentar algo, si me permitís. No es necesariamente tan sesgado al tema o tan relacionado, pero a veces me pregunto, me he llegado a preguntar de qué sirve saber tanto en algunos momentos si los sacerdotes hacen en algunos casos lo que ellos quieren. A veces es un poquito frustrante incluso
Tengo un caso, voy a omitir algunos nombres, algunos nombres de algunos lugares incluso. Estoy yendo a un lugar donde la que sirve de ministro nunca ha recibido un curso, no sabe de liturgia, por amistad con el director, es una capilla en un colegio, por amistad ella coordina, realiza, sirve, le falta oficiar el Santo Sacrificio. En algunos momentos le he visto con intención de oficiar, ya casi. No hay llamado de atención, se pasea todo el día, toda la misa, perdón, y no sabe absolutamente nada. E incluso hay momentos que he visto que a uno de los que se celebra, ella le quiere quitar autorización incluso. Desde cosas pequeñas, ¿por qué te digo esto? Porque a veces desde cosas que parecen tan pequeñas e insignificantes, hay un gran irrespeto a la celebración en sí. ¿Qué más difícil sería que todas estas cosas las lleven a cabo? O sea, si en algo tan pequeño no lo hacen y lo dejan pasar como si fuera algo normal, no me imagino que lleguen a pensar que tienen que hacer todos estos cambios sacerdotes, porque aunque sean de una congregación y estén en un colegio, ellos siempre son sacerdotes y representan a Cristo. Qué difícil y qué frustrante a veces, ¿para qué saber si de todos modos vos no en algunos momentos no puedes decir nada? Y esto lo hemos hablado desde un inicio. Si ya vos decís algo, entonces vos ya sos una persona conflictiva y entonces te tenés que ir, pues, porque aquí estamos cómodos con lo que estamos haciendo y no aguantamos que nos digan nada. Entonces tenés que buscar otro lado. Llegas a otro lado y te encuentras otra persona, ves, este que estuvo allá, y entonces ya era conflictivo porque vos en algún momento sugeriste que no era la forma adecuada ni correcta. Entonces no puedes andar, lo hablamos al inicio, de parroquia en parroquia. Es difícil, pues, a veces hasta frustrante. Más o menos ese es el comentario que tenía. Gracias, Marquito. De verdad que sí, tu comentario es muy válido, muy razonable y se presenta más que como queja en sí al curso. Es como un clamor de dolor precisamente ante la impotencia que se vive, como tú dices, conociendo todas estas cosas y ver que a veces no podemos hacer nada. Sin embargo, no estamos llamados a callar. Estamos llamados a ser bandera de discusión como Cristo. Cristo fue signo de contradicción para su pueblo. Y nosotros también tenemos que ser signo de contradicción. ¿Por qué? Porque cuando los buenos callan, está la famosa frase, los malos triunfan. Cuando el error no es combatido, el error impera y la verdad termina por ser subyugada. Entonces, nosotros, con todo este aprendizaje que estamos haciendo, tenemos el deber de ir comunicándolo a quienes podamos. Unos nos van a escuchar, otros no nos van a escuchar. Lo mismo que le pasó a Cristo con la predicación del Evangelio. Unos lo tomaron en cuenta y se convirtieron y ahora son grandes santos de la iglesia. Otros no lo escucharon, lo rechazaron y hasta lo llevaron a la cruz del Calvario. Entonces, nuestro deber es hacer lo que está a nuestro alcance y hacer lo posible. No vamos a transformar el mundo. Quisiéramos que se pudiera hacer esto. Ni el mismo Santo Padre en Roma lo pudo hacer, ni lo ha podido hacer, menos nosotros, menos nosotros. Pero más de algún sacerdote lo ha escuchado, más de algún seminarista, más de algún religioso, y estos que lo han escuchado se van volviendo como la semilla de un nuevo futuro para los cristianos, donde se está resucitando, si podemos usar este término, la tradición de la iglesia, o la práctica tradicional de la iglesia, la liturgia, en el volver a instruir a los fieles, en el cuidado por lo sacro, que está atrayendo a muchos jóvenes. Por eso el cardenal Seara se atrevió a decir, si no estoy mal, fue él, el futuro de la iglesia es la tradición, ¿verdad? Y los jóvenes están enamorados de la tradición de la iglesia. Ahí donde estas cosas empiezan a comunicarse, crece el amor a Dios, el celo por Dios. Ahí me ha tocado trabajar con jóvenes donde se les ha instruido en todo esto y ha nacido el celo por un apostolado más vivo, por un apostolado más fuerte, más católico, si puedo utilizar este término.
Hay que hacer lo que esté a nuestro alcance. A mi alcance como seminarista está ahorita el formar al pueblo, y Dios primero el día de mañana como sacerdote, el formar al pueblo, pues eso hago. Formo, instruyo, comunico. El día de mañana, si Dios lo permite, como cura, pues podré trabajar esto también a nivel de la parroquia, con los grupos, con la gente, instruir, ayudarlos y celebrarles como es debido. Yo hago lo que está a mi alcance ahorita. Yo me he tocado trabajar en varias parroquias donde el sacerdote es totalmente opuesto a todas estas cosas, a todo, pero de lo más diametralmente opuesto a esto, al uso correcto de los ornamentos, al uso mismo de los ornamentos, a la formación litúrgica, a la formación del coro, al altar, a cómo se ponga, si pueden, una mesa en la que estaban bebiendo cerveza, en eso celebran. Me ha tocado trabajar ahí. ¿Y qué hago yo? Oro por ese sacerdote, reparo en cada santa misa que hubo con el sacerdote, hago reparación interior por las ofensas que el Señor recibe a través de los sacrilegios y profanaciones que se cometen. Hago lo que puedo, que si puedo acomodar un poquito la mesa, si puedo cuidar de que el altar esté mejor puesto, que las velas estén bien cortadas, que estén bien puestas las cosas, lo hago. Pero hay lugares donde nos vamos a encontrar oposición, incluso dentro de la misma iglesia y las comunidades cristianas. No hace mucho me encontraba con esa oposición hablando de la cruz en el centro, en el altar. Ahí estaba la cruz, está la cruz de altar, una bellísima cruz de altar. La ponía en el altar para celebrar. Venía que una religiosa la quitaba, después otra la ponía, otra la quitaba, venía un cura la ponía, otro la quitaba, y era aquello que ni siquiera ellos mismos se decidían. ¿Qué hice? Pedir la cruz. Pedí la cruz y yo me la traje conmigo, era la cruz que ustedes miraban acá, pedí la cruz. Y aquí en la parroquia donde estamos, gracias a Dios el párroco sí es abierto a esto, a lo que la iglesia manda, a lo que la iglesia orienta y hacer las cosas como Dios y la iglesia mandan. Ahí está la cruz puesta en el centro del altar de nuestra parroquia. Entonces, se hace lo que esté en nuestras posibilidades, hermanos Marcos. No podemos pretender ser superhéroes que cambien al mundo, pero sí podemos hacer lo que esté a nuestro alcance. Y es una lucha. Y dice un dicho famoso, quien se mete para Redentor muere crucificado. Y es lo que nos toca a nosotros. Si somos conscientes de estas cosas y amamos a Dios, hacer lo que sea en nuestras manos posible hacer. Eso es lo que tenemos que luchar. Tal vez esta señora no está formada y todavía anda haciendo y deshaciendo. Pues yo a los que pueda los instruyo. Miren, hermano, esto no es correcto. Me la gano de enemigo. A mí no me importa que el mundo entero sea mi enemigo si tengo a Dios por amigo mío. Que me corre el cura de esta parroquia, vaya, si aquí no lo quiero por sus ideas. Bueno, Dios en su iglesia es tan inmensa y a donde sea seré recibido. Aquí soy corrido, aquí seré recibido. Dios es maravilloso, no desconfiemos del Señor. Qué difícil andar en este peregrinar o estar en esta lucha constante. Qué difícil, nadie dijo que fuera fácil. Pero tenemos una responsabilidad cuando hemos adquirido este conocimiento. Y no podemos renunciar a esa responsabilidad, porque sería como renunciar a la verdad y renunciar a la misión que tenemos de incomodar con la verdad, de incomodar con la doctrina, de incomodar con estas cosas. Porque eso es lo que hacemos, incomodamos. Pero si por ser motivo de incomodidad vamos a alcanzar el cielo, pues bendito sea el cielo que alcanzaremos a través de ese motivo que demos. Pero no podemos renunciar, Marcos. Recuerda, cuando los buenos callan, los malos triunfan. Y aquí malo no es tanto porque aquel sea un villano, pero sí porque está el mal propagándose a través de su ejemplo, el mal del error, el mal del mal testimonio, etc. Y ese mal es el que tenemos que combatir nosotros en la medida de lo posible. ¿Sí? Eso es lo que te puedo decir, hermano, gracias. Y agradezco mucho tu comentario. Gracias. Claro. No sé si alguien más quiera dar algún testimonio, un comentario. Gracias, Marco, hoy estuviste sumamente participativo. Eso me agrada. Bueno, yo, Gina. Sí, hermana Gina, le escuchamos. Yo comentar referente a lo que decías de que algunos sacerdotes trabajan bien, cambian al sacerdote y todo su trabajo se viene abajo. Cuando estuvo aquí el obispo Carlos Aguiar Retes, él propuso y se llevó a cabo el proyecto diocesano de renovación pastoral para que todas las parroquias, conforme vayan habiendo cambios de sacerdotes,
ese mismo trabajo en todas las parroquias se vaya llevando para que vaya teniendo un seguimiento, para que no sea que hay algunos sacerdotes que trabajan muy entregados, muy de llenos en todas sus pastorales, la gente muy entregada, para que venga otro y todo se venga abajo. Entonces, la iniciativa y el proyecto que tuvo don Carlos Aguiarretes, pues ese es el proyecto de renovación diocesano, en el cual se abarcan 4 puntos, que sería el modelo de situación, modelo de diagnóstico, el operativo y el otro modelo que ahorita no recuerdo. Entonces, ahorita dentro de la diócesis de Texcoco y lo que es la zona metropolitana circundante, se está trabajando con los modelos, con el proyecto diocesano de renovación pastoral. Y nada más. Ok, gracias. Sí, creo que este tipo de iniciativas, especialmente cuando viene de los pastores de la iglesia, el pastor de una diócesis, de una iglesia particular, pues creo que son importantes. A veces nuestra iglesia pasa un poco como en la política, y disculpen la expresión y comparación, ¿verdad? Hasta un presidente en funciones y proyectos, planes, leyes, viene otro y viene y deshace todo lo que el otro hizo porque ahora yo soy otro presidente, es otro gobierno, es otro estilo y deshacemos. Y a veces no se fijan si tal vez el proyecto que el anterior presidente, el anterior mandatario estaba desarrollando era bueno, estaba haciendo bien, ¿por qué no impulsarlo? ¿Por qué no seguirlo? Vienen esas mismas actitudes de confrontaciones y esas actitudes humanas muy inmaduras también están presentes en la iglesia, porque los que conforman la iglesia son los mismos que caminamos en el mundo, los mismos seres humanos, pero no debería ser así. Para eso existe el ideal de perfección cristiana al que debemos todos aspirar, y cuando ese ideal no se busca en la vida cristiana, todas esas actitudes inmaduras aparecen, se reflejan y destruyen las cosas maravillosas y bonitas que el Señor estaba haciendo en una parroquia, en una diócesis, en una comunidad. Entonces, bendito Dios que en esta diócesis de que hablas, Gina, pues está este plan que ha dejado un obispo y que el obispo que lo sucedió lo ha continuado. Bendito sea el Señor, porque eso permite dar cierta estabilidad a las parroquias pertenecientes a esa diócesis. Y aún así, te aseguro que aunque el plan esté en teoría y que en muchos lugares se lleve a la praxis, habrá lugares donde no, porque estas realidades pasan. Y aún en estos territorios me he encontrado gente que ese es el mismo clamor, es que vino el padre y hizo tal cosa y el otro se fue y ahora el mismo clamor de siempre. Esta realidad es dolorosa, dura y está presente en nuestra iglesia. ¿Y qué debemos hacer? Además de orar más, tratar de buscar nosotros este ideal de perfección cristiana con un testimonio congruente, con la fe, y hacer lo que esté a nuestro alcance, como he contestado en el comentario a Marcos. Hacer lo que esté a nuestro alcance. Lo que podamos, lo hacemos. Lo que ya no podamos, lo ofrecemos a Dios y oramos por ello. Porque lo que el hombre no puede, para Dios no es imposible. Nunca olvidemos esas palabras de las cuales habla la Santísima Virgen en el Evangelio. Lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Es posible. Muy bien. Gracias, Gina, por tu comentario. También lo agradezco. No sé si hay algún otro comentario por ahí. ¿Nadie más quiere comentar algo, preguntar algo al respecto? Bueno, ustedes saben que yo soy muy crítico de las cosas, pero no lo hago con el afán ni la mentalidad de una crítica destructiva. Porque ¿qué gano yo con destruir la imagen de un sacerdote, de un obispo, de la misma iglesia? Si yo amo a la iglesia, estoy profundamente enamorado de Dios y de la iglesia. No es ese el objetivo de esto. Es el mismo objetivo que perseguía aquí el cardenal. Iluminar estas realidades para buscar soluciones, para recuperar lo recuperable y combatir el error, para que no se presente más. Ese es nuestro propósito. Entonces nuestra crítica siempre ve un tono constructivo, no destructivo. Ver, yo estoy haciendo esto mal, bueno, aprender, corregirlo, mejorarlo. Si algún día algún sacerdote, algún obispo ve este video, que entienda que ese ha sido siempre el propósito de estos cursos. Nunca ha sido ser un criticón más, un bocón más, como decía Marco, ¿verdad? A veces ese espíritu de contradicción. No, no se trata de eso. Se trata de estar profundamente enamorado de Dios y de su iglesia.
Y porque se ama a la iglesia, se le cuida, se procura lo mejor. Quien ama, cuida tiernamente. Quien no ama, le vale lo que pase, no le importa, no le interesa. Pero aquí sí, tenemos mucho amor hacia Dios, hacia la iglesia, hacia su liturgia. Y yo creo que todos ustedes que están tomando este curso es por la misma razón. Porque están profundamente enamorados de Dios y de su iglesia. Porque aman a la iglesia y estarían dispuestos a dar su vida por Cristo y por la iglesia si fuese necesario. Yo estoy convencido de eso. Porque alguien que no ama a la iglesia no toma este curso. Mentira, con todo lo que aquí se habla, con todo lo que se dice directo y con lo denso del contenido, no lo toman. Así que ustedes aman mucho a la iglesia y doy gracias a Dios, lo bendigo por eso, lo bendigo al Señor por eso. Bueno, vamos a terminar entonces nuestra sesión poniéndonos en la presencia de nuestro buen Dios. Digamos juntos, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Te damos infinitamente gracias, Señor Dios omnipotente, por habernos permitido concluir la sesión de este día. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos ilumine y nos guíe siempre, y que infunde ese Santo Espíritu tu amor profundo en nuestros corazones, para que latiendo al unísono contigo, podamos nosotros desbordarnos en amor por tu iglesia y por los hermanos. Que los ruegos de nuestra Madre nos ayuden siempre a desarrollar las virtudes cristianas de nuestra vida y a luchar por alcanzar ese ideal de perfección cristiana. Que los ruegos también de los santos y de los ángeles nos alcancen de ti las gracias que necesitamos para nuestra salvación eterna y también las gracias que nuestra iglesia, nuestros pastores, nuestros hermanos necesitan para poder vivir la fe congruentemente. Te damos gracias por todo esto, Señor. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Sub tuum presidium confuimus, Santa Dei Genitrix, nostra deprecationes ne desficias in necessitatis, sed a periculis cunti libera nos semper, o Virgo gloriosa et benedicta. Amén. Sancte Micael Arcangele, defendenos in predio, contra nequis insides diaboli esto presidium, impredili Deus supplicet et precamur, tuque prince milice celestis, Satanas aliosque spiritus malignos, que a perdicionem animarum per vagantur immundo, divina virtud in infernum detrude. Amén. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes solo que sin ti me perdería. En la hora de mi muerte llévame feliz a los brazos de Jesús, José y María. Amén. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Que el Señor me lo bendiga a todos.